Argentina moderna, 1862-1912. Cuando estábamos hablando en la clase anterior acerca de cómo se conformaba un país, estuvimos hablando acerca de que eran necesarios una serie de elementos fundamentales para poder hablar de la constitución como tal de un país. Entre esos elementos hablamos de fronteras, hablamos de una organización política, hablamos de un sistema económico, hablamos de una población puntual, es decir, los habitantes, y también hablamos acerca de la constitución de una historia en común o una cultura. Cuando hablamos de Argentina moderna, hablamos de ese periodo en el cual Argentina logró reunir todos estos elementos y constituirse como un país independiente que se abría al mundo. El texto que justamente estuvimos trabajando en el día de la fecha hablaba acerca de la integración de Argentina al mercado mundial. Cuando hablamos del mercado mundial hablamos de esto, de cuando hay un país consolidado políticamente, socialmente y económicamente, comienza a establecer relaciones con otros países del mundo en términos económicos, es decir, de compra y venta de productos. Particularmente en esta primera etapa, Argentina se va a dedicar a producir mediante modelo agroexportador, es decir, la economía argentina va a pasar por el campo. Vamos a producir bienes del campo para poder exportarlos y al mismo tiempo ofrecerlos en el mercado mundial. El texto comienza analizando un poco esto y dice: la consolidación del Estado Nacional creó las condiciones necesarias para la inserción de Argentina en la economía mundial. Desde mediados del siglo XIX, el Estado se encargó de desalojar y exterminar a los pueblos originarios de las tierras fértiles de la región pampeana. Esas tierras, aptas para la producción agropecuaria, rápidamente quedaron en manos de los sectores más poderosos, dando lugar a propiedades de gran extensión, latifundios, conocidas con el nombre de estancias. Es decir, Argentina, como decide justamente que va a ser un país productor agro, es decir, que su economía se va a basar en el campo, tanto en la ganadería como en la agricultura, tiene que utilizar todas las extensiones de tierras que posee. Las principales extensiones de tierra que poseía estaban en manos de comunidades nativas, de pueblos originarios. Entonces, lo que hace el gobierno nacional de ese momento es ordenar el desalojo y el asesinato de estas comunidades de esas tierras. Es decir, el sur de nuestro país está conformado actualmente por tierras que fueron usurpadas a estas comunidades nativas. Una vez que estas comunidades nativas fueron desalojadas, esas tierras quedan a disponibilidad para su producción. Esa es la estrategia de Argentina para establecerse como una potencia económica, es decir, utilizar el campo como sitio para producir mercadería y exportar al mundo. Una vez desalojadas estas tierras del sur, es necesario poblarlas. Y ahí comienza todo lo que es la inmigración, la política inmigratoria argentina. El texto comienza hablando un poco de cuáles son los productos más importantes que se produce en Argentina en ese momento, y habla acerca de carnes y cereales. Justamente estos productos eran los que iban a convertir en Argentina en un gran exportador. Se conoce a Argentina en esta etapa como el granero del mundo, es decir, vendíamos comida directamente a Europa y al mismo tiempo nos dedicábamos a la producción de una zona particularmente muy importante que es la pampa húmeda. Pero como habíamos hablado, el texto comienza a hablar acerca de qué importante es conseguir mano de obra. Acuérdense que para poder constituir estas tierras en manos productivas, para poder justamente elaborar productos agrarios, necesitamos mano de obra. No puedo utilizar a las personas que habitaban ese lugar porque justamente fueron exterminados, porque eran comunidades nativas. Entonces Argentina va a comenzar a idealizar una política inmigratoria. Va a proponer muchas facilidades para que inmigrantes, principalmente europeos, vengan a Argentina y comiencen a poblar todas estas tierras para que justamente a partir de estos habitantes nuevos, estos nuevos inmigrantes, poder consolidar el modelo económico argentino. Sin embargo, esta oleada de inmigrantes que llega a Argentina
trae consecuencias que no habían sido tan calculadas y tan esperadas. Analizamos puntualmente hoy en la clase los datos estadísticos que mostraban que de 1895 a 1914 la población nacional se había casi duplicado, es decir, la inmigración había sido consagratoria, había conseguido muy buenos resultados. Sin embargo, la mayoría de la población que vino a este país, en vez de ubicarse en las zonas pampeanas, en las zonas rurales, decide ir a la civilización. ¿Por qué pasa esto? Los inmigrantes que venían de las ciudades europeas acuden a lo que para ellos es conocido. El campo eran zonas muy alejadas, zonas sin ningún tipo de recurso, y esperaban alojarse en las ciudades para abastecerse no solo de insumos, de alimentos, sino de servicios necesarios para llevar la vida de día a día. Esto provoca que por primera vez en el territorio nacional la población de la ciudad se incremente de tal manera que lo que va a provocar es un gran problema, debido a que la población de la ciudad va a crecer de tal manera, tal dimensión, que las condiciones estructurales de las ciudades no estaban preparadas para ello. El último punto del que estuvimos hablando es que en todo este contexto de esto que estaba sucediendo, en Argentina la política pasaba por un sistema poco democrático, si bien se autodenominaba como una democracia, no lo era, que era un gobierno de pocos, y se titula La República Conservadora. ¿Por qué se titula de esa manera? Porque los sectores conservadores, la élite, los sectores de dinero, las personas que tienen justamente una mejor posición social, eran quienes manipulaban y controlaban la política. Estos sectores, si bien se establecía constitucionalmente que debía funcionar la política de una manera democrática, en Argentina esto no pasaba. Estos sectores defendían sus propios intereses. Entonces, en cada instancia en donde se abría el juego a la participación popular, es decir, que todos los sectores de la población pudiesen participar, dando su opinión, dando su voto, el Partido Conservador, autodenominado PAN, Partido Autonomista Nacional, lo que hacía, que era el único partido político que existía en ese momento, manipulaba todas las elecciones, todas las votaciones, todas las instancias de participación, mediante el uso del fraude. Es decir, utilizaban medidas fraudulentas de amenaza, condicionando la voluntad de los votantes, de los participantes. Al mismo tiempo también lo que se utilizaba mucho era el manejo de no solo de los votos, sino de las libretas, los documentos de las personas. Se hacían votar a los muertos, entre otras prácticas que hacían que esta política quede en manos solo de un grupo reducido que monopolizaba esa situación. Ahora bien, esta situación va a ir cambiando debido a que van a surgir justamente diferentes sectores sociales que se van a comenzar a oponer a este sistema. Siempre que surge una oposición, surge cuando el sistema político no está funcionando bien. El sistema oligárquico en ese momento, la República Conservadora, la verdad es que no estaba funcionando bien. Económicamente a las personas no le iba bien, hay una fuerte crisis económica, las personas la están pasando mal. Acuérdense de muchas personas habitando en pequeñas ciudades, las condiciones de vida la verdad que son muy deplorables, los salarios son bajos, hay mucha desocupación, y eso va a provocar poco a poco que haya una organización de sectores que van a comenzar a levantar otra voz y van a conformar una oposición. Se va a ir conformando una nueva agrupación política llamada Unión Cívica. La Unión Cívica va a estar integrada principalmente por sectores medios que van a intentar hacer caer a esta élite conservadora que tenía el poder, y van a establecer una revolución, un levantamiento que se llama la Revolución del Parque. Ese levantamiento, digamos, el objetivo que tenía, que era que el Partido Conservador abandone su lugar en el poder, no se logra. Sin embargo, sí logran dar un fuerte golpe político, ya que el presidente de ese momento del Partido Conservador tiene que renunciar, y es la primera vez que el Partido Conservador se encuentra en una posición un poco debilitada, y tiene que dar varios pasos hacia atrás. La Unión Cívica Radical, a partir de este acto de la Revolución del Parque, comienza a conformarse efectivamente como un
partido político serio y comienza a tener diferentes internas para saber quién va a conducir este partido que parece que le va a pelear mano a mano al Partido Conservador. La Unión Cívica Radical se termina de conformar como partido político y lo que va a hacer y posibilitar es que el Partido Autonomista Nacional, esa república conservadora, esa élite, tenga que sentarse a discutir cómo va a ser la democracia. Y ante esta situación de una posible revolución, de que estos sectores de la Unión Cívica Radical presentan diferentes amenazas políticas, obviamente, que no iban a participar en la política, que iban a quedar de lado, y amenazas que eran, digamos, que atacaban la institucionalidad del país, tiene que sentarse esa élite que antes tenía el poder y negociar. Y esa negociación va a terminar en una reforma electoral. La reforma electoral va a pactar justamente que no se va a poder llevar adelante el fraude electoral que sucedía, y se van a pactar diferentes medidas para asegurar la voluntad popular. Esa ley, esa reforma electoral se llama Ley Sáenz Peña, sucede en 1912 y declara que nace el voto como hoy en día lo establecemos a diario en nuestra sociedad. El voto es universal, incluye a todas las personas, secreto, es decir, las personas pueden emitir un voto con toda la confianza del mundo, que no van a tener consecuencias por opinar, porque nadie va a saber qué está opinando, qué está eligiendo, y obligatorio. Eso va a asegurar que los días de los comicios, el día de las votaciones, las personas vayan a votar, y de esa manera la votación va a tener un peso muy importante. En estas elecciones va a ganar la Unión Cívica Radical. La verdad que el gobierno conservador va a tener las consecuencias de sus manejos de fraude y al mismo tiempo pésimas condiciones de vida, y va a inaugurarse una nueva época en Argentina donde por primera vez vamos a tener un gobierno constitucional elegido efectivamente por el pueblo.